Mi esposa sin hijos. Exigió que enviara a mi hermana huérfana lejos. Así que me divorcié de ella. Y la dejé suplicando por mi perdón. Yo, hombre de 32 años, nunca esperé que mi mundo se pusiera patas arriba con una sola llamada telefónica. Estaba en mi escritorio de la oficina, organizando los informes mensuales, cuando recibí la noticia. Un terrible accidente automovilístico había acabado con la vida de mi padre y mi madre. Dejaron atrás a mi hermana pequeña, de solo 14 años. De repente huérfana. Corrí al hospital con el corazón acelerado y la encontré en la sala de espera, llorosa y sola. Sin dudarlo, la abracé fuerte. Era mi hermana, mi sangre, y ahora mi responsabilidad. Mi esposa y yo siempre habíamos decidido no tener hijos. Ella estaba firme en eso desde el día que hablamos sobre el matrimonio. Respeté su elección. Disfrutábamos de una vida tranquila y estable. Sin planes de tener niños. Pero esto era diferente. Mi hermana no era un niño hipotético. Era familia. Mi esposa estaba en casa cuando regresé esa noche. Mi hermana a mi lado. Ambas todavía en estado de shock y duelo. Le expliqué la tragedia. Con la voz temblorosa. Mi esposa escuchó. Con los brazos cruzados. Le dije suavemente. Mi hermana se quedará con nosotros ahora. Al menos hasta que resolvamos la tutela y los planes a largo plazo. Ella entrecerró los ojos. ¿Qué? No acordamos no tener hijos. Confundido. Respondí. Esto es una emergencia. No tiene a dónde ir. Es mi hermana. Mi esposa se burló. No puedes simplemente traer a una niña aquí sin mi permiso. La miré incrédulo. Es mi familia y ocurrió una tragedia. Es menor de edad. Soy su pariente más cercano. Mi hermana se quedó en silencio. Con la cabeza baja. Lágrimas en sus mejillas. Acababa de perder a nuestros padres. Y ahora estaba escuchando el rechazo de mi esposa. Esa noche. La tensión se podía sentir en el aire. Mi esposa insistió en que enviara a mi hermana a un hogar de acogida o encontrara a algunos parientes lejanos. Tenemos parientes del lado de mi madre. Dijo con desdén. Pero esos parientes eran distantes y también estaban luchando. Traté de razonar con ella. Está traumatizada. Necesita apoyo. No puedo abandonarla con extraños. Surgió el derecho de mi esposa con toda su fuerza. Nunca acepté esto. Dijo con furia. Me prometiste que no habría niños. Arregla este desastre sin involucrarme. La miré atónito. La presencia de mi hermana. La muerte de mis padres. Solo un desastre que arreglar. Pasé esa noche consolando a mi hermana en la habitación de invitados mientras mi esposa caminaba con furia. Al día siguiente intenté hablar con calma. Se quedará temporalmente. Resolvamos un plan. Mi esposa negó con la cabeza. No o se va ella o me voy yo. Ese ultimátum encendió un fuego en mi pecho. Me obligó a elegir entre mi hermana huérfana y mantener una burbuja sin hijos. No mostró compasión. Solo exigencias de una vida sin interrupciones por tragedias. Me di cuenta de que nunca había conocido realmente lo cruel que podía ser. Si esperaba que traicionara a mi hermana. No tenía idea de quién era yo. Decidí entonces que protegería a mi hermana a toda costa. Si mi esposa quería una guerra, se la daría. Exploraría mis derechos legales. La tutela. Incluso el divorcio si era necesario. Mi hermana me necesitaba y no la abandonaría por la comodidad egoísta de nadie. Al día siguiente. Me reuní con un abogado de familia. Explicando la situación. Confirmó que podría convertirme fácilmente en el tutor legal de mi hermana. Ya que soy un hermano adulto con ingresos estables y un hogar adecuado. La única complicación era mi esposa. Legalmente. No tenía derecho a decidir si acogía a mi hermana. A menos que afectara sus derechos sobre los bienes conyugales. El abogado me aconsejó documentar los intentos de mi esposa de alejar a mi hermana. Ya que podría influir en los procedimientos de divorcio si llegaba a eso. Cuando regresé a casa. Mi esposa estaba esperando. Con los brazos cruzados. No perdió tiempo. Entonces. ¿Cuándo se va? Respiré hondo. No se irá. Estoy solicitando la tutela legal. Su mandíbula cayó y luego se torció en una mueca de desprecio. ¿Eliges a esa mocosa sobre tu propia esposa? Mi ira se encendió. Pero me mantuve tranquilo. No es una mocosa. Está de luto. Sus padres. Mis padres. Si no puedes entender eso. Entonces tenemos problemas más grandes. Intentó trucos de derecho. Amenazando con mudarse.
insistiendo en que pagara por su alojamiento separado, exigiendo que enviara a mi hermana a un internado. Podemos permitírnoslo, dijo con altivez. Envíala a algún lugar. La crueldad dolió. Mi hermana escuchaba desde el pasillo. Con lágrimas nuevamente. La tranquilicé en voz baja. No te preocupes. Estás a salvo aquí. Mi esposa intentó tácticas sucias. Comenzó a criticar el comportamiento de mi hermana. Deja su mochila en el sofá. Hace demasiado ruido. Mi hermana andaba de puntillas, aterrorizada de causar problemas. Enfrenté a mi esposa. Deja de acosarla. Ella respondió. Esta también es mi casa. Tengo derechos. No toleraré a un niño aquí. Grabé algunas de estas interacciones en mi teléfono. Mi abogado dijo que las pruebas de su hostilidad podrían ayudarme en el tribunal. Después de una semana de tensión, mi esposa intensificó su actitud. Exigió que enviara a mi hermana lejos antes del fin de semana o tomaría medidas legales para obligarlo. Un farol ridículo. No tenía bases para obligarme a abandonar a un miembro de la familia. La desafié. No puedes obligarme a hacer eso. No tienes ningún derecho sobre ella. Gritó. Me lo debes. Me casé contigo bajo la promesa de una vida sin hijos. ¿Rompiste esa promesa? Le respondí. No rompí nada. Ocurrió una tragedia. No tienes empatía. Su rostro se torció con derecho y rabia. No me hables de empatía. Tengo derecho a la vida que acordamos. En ese momento, me di cuenta de que no había forma de salvar este matrimonio. Su crueldad hacia una adolescente huérfana era imperdonable. Decidí solicitar el divorcio y pedir la propiedad completa de la casa. Dada su conducta, mi abogado me aconsejó que sus intentos de obligarme a abandonar a un familiar dependiente podrían influir en la división de bienes a mi favor. Ella se rió cuando mencioné el divorcio. Te arrepentirás, dijo, con los ojos brillando. Tomaré la mitad de todo. Simplemente negué con la cabeza, con pruebas de su intención maliciosa y falta de cooperación. Estaba seguro de que el juez no recompensaría su crueldad. Pronto aprendería que las acciones tienen consecuencias. Unas semanas después nos encontramos en el tribunal. Había solicitado el divorcio y la tutela de mi hermana simultáneamente. Mi esposa llegó vestida elegantemente, con una sonrisa confiada en su rostro. Ella y su abogado intentaron retratarme como alguien que le impuso a un niño sin previo aviso. Afirmaron que estaba incumpliendo nuestro acuerdo original. Sin hijos. Y causando angustia marital. Mi abogado presentó los hechos. Muerte inesperada de mis padres. Hermana huérfana necesitada. Reproducimos clips de audio cortos de mi esposa exigiendo que me deshiciera de mi hermana, burlándose de su dolor y llamándola una carga. La sala del tribunal quedó en silencio mientras todos escuchaban sus crueles palabras. La expresión del juez se endureció. Ella intentó justificarse. Nunca quise hijos. Se lo dije desde el principio. Él me está forzando a esta situación. Mi abogado recordó suavemente al tribunal que la llegada de mi hermana fue debido a una tragedia. No una decisión planificada. Tenía todo el derecho de cuidar a mi hermana menor. El juez le preguntó a mi esposa. ¿Está sugiriendo que abandone a su hermana huérfana porque no le gustan los niños? Su respuesta titubeante sonó vacía. Solo quería recuperar mi vida. No acepté esto. Presenté testigos de carácter. Familiares y amigos que sabían lo cerca que estaba de mi hermana. Como la apoyé después del accidente. Confirmaron que siempre había sido un hermano responsable. Mientras tanto, los testigos de ella, un par de sus amigas, solo ofrecieron declaraciones vagas sobre cómo no le gustaban los niños. Nada sustancial. Cuando se trató de dividir los bienes, mi esposa exigió la mitad de la casa. La mitad de mis ahorros. Insistió en que merecía compensación por este incumplimiento del contrato. El juez frunció el ceño, notando su aparente falta de compasión y el hecho de que estaba tratando de beneficiarse mientras se negaba a mostrar una decencia humana básica. Mi abogado destacó sus intentos de chantaje emocional y su hostilidad hacia un menor dependiente. El juez consideró esto cuidadosamente. En muchos estados los bienes matrimoniales se dividen equitativamente. Pero un juez puede considerar mala conducta. Su comportamiento parecía una bancarrota moral. Algo que el juez encontró particularmente desagradable. En un giro sorprendente, el juez falló firmemente a mi favor. Me quedé con la casa y la mayoría de los bienes. Mi esposa recibió una porción modesta. Mucho menos de lo que esperaba. El juez también concedió mi solicitud de tutela para mi hermana.
elogiando mi disposición para asumir responsabilidades durante una crisis familiar. Mi esposa estalló en ira fuera del tribunal, acusándome de engañar al juez. «Pagarás por esto», gruñó. La miré con calma. «Solo protegí a mi hermana de tu crueldad. No hay truco. Solo la verdad». Se marchó furiosa y humillada. En los días siguientes intentó llamarme repetidamente, rogándome que reconsiderara, que le diera otra oportunidad. Se disculpó a medias, alegando que actuó por miedo y estrés. No estaba interesado. Ya había mostrado sus verdaderos colores. No había vuelta atrás. Con el divorcio finalizado, me instalé de nuevo en la casa con mi hermana. Lloramos la pérdida de nuestros padres, pero encontramos consuelo en la presencia del otro. La tensión opresiva que mi esposa traía se había ido. Mi hermana comenzó terapia. Y trabajé para ayudarla a recuperar algo de normalidad, inscribiéndola en una buena escuela, preparando su habitación en un ambiente reconfortante y estable. Mi exesposa intentó por todos los medios contactarme. Mensajes de voz llenos de lágrimas. Correos electrónicos describiendo su arrepentimiento. Incluso apareciendo en el porche delantero. Una vez tocó, llorando: «Cometí un error. Por favor. Puedo aprender a aceptarla». Salí afuera. Mantuve la puerta cerrada con llave detrás de mí. Y dije tranquilamente: «Cuando necesité comprensión, solo ofreciste crueldad. Ahora no te debo nada». Sus lágrimas se convirtieron en enojo. Luego en desesperación. Al darse cuenta de que hablaba en serio, amenazó con difundir rumores de que manipulé al tribunal. Me encogí de hombros. ¿Quién le creería después de que presentamos pruebas contundentes? Amenazó con demandas. Pero, ¿por qué? No tenía fundamentos. El decreto de divorcio era definitivo y justo, dado su comportamiento. Eventualmente, sus llamadas disminuyeron. Mi hermana notó mi resolución tranquila. Una vez me preguntó: ¿la extrañas? Lo pensé. Extraño a la persona que creía que era, pero no a quien realmente es. Respondí. Mi hermana entendió. Seguimos adelante libres de esa influencia tóxica. Con el tiempo, reconstruí mi vida alrededor de mi nuevo rol como tutor. Nos apoyamos mutuamente en el duelo. Mi hermana sobresalió en la escuela. Hizo amigos. Encontró pasatiempos. La vi crecer más fuerte. Agradecido de no haber sacrificado su bienestar para apaciguar las demandas de mi exesposa. Si hubiera escuchado el ultimátum de mi esposa, estaría atormentado por la culpa para siempre. Aprendí que el verdadero carácter emerge en una crisis. El sentido de derecho y la insensibilidad de mi esposa revelaron a alguien a quien no podía respetar ni confiar. Así que tomé una posición. Luché legalmente y aseguré la seguridad de mi hermana. Al final, salí victorioso y liberado. Si te ha gustado esta historia, no olvides dejar tu like, comentar qué opinas y activar la campanita para más historias. Que tengas un excelente día.